Vamos a seguir, hermanos, con nuestro estudio ahí en Mateo 24. Seguimos avanzando. El Señor nos ha traído a lo largo de estos poco más de 2 años y medio a través de todo el Evangelio de Mateo. Ya hace algunos meses que estamos en este pasaje tan precioso, tan útil para nuestras vidas actuales, no solamente pensando en el futuro, sino en lo que hoy somos para nuestro Señor. Y vamos a leer ahí nuestro texto clave, el versículo 44, viendo como una unidad Mateo 24 y 25, y teniendo en mente el tema central que estamos descubriendo poco a poco, que dice: preparados, velando, orando y trabajando. Preparados, velando, orando y trabajando. Así es como el Señor nos quiere disponer, especialmente en nuestros corazones, para este tiempo. Entonces dice así el versículo 44: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hoy, con la ayuda del Señor, estaremos hablando de la gran tribulación y la segunda venida. Oremos y pidamos la ayuda del Señor. Mi Padre, te doy gracias por este tiempo que nos permites compartir. Señor, sin duda esto solamente es posible por la obra de Cristo, y estamos agradecidos por Jesús, por todo lo que Él hizo, por su sacrificio que quitó el pecado de en medio, nos reconcilió contigo, porque su muerte nos abrió el camino para llegar a tu trono, para poder hablar contigo con certeza, porque su mediación, Señor, hizo posible que seamos perdonados y hoy aceptados delante tuyo, Señor. Y no solamente eso, que nos hayas adoptado como tus hijos, hoy podamos llamarte Padre, saber que cuidas de nosotros y que has empezado una obra que vas a terminar hasta el día de Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por toda la paz y el consuelo que nos das a través de tu verdad. Y mi Dios, te ruego que nos ayudes en este tiempo, que nos des sabiduría, entendimiento en tu palabra, que nos permitas ver las cosas como tú las ves y así podamos avanzar en tu gracia y conocimiento, conocerte más y más, gozarnos en ti, Señor, y ser diligentes en hacer aquello que tú nos pides. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice a mis hermanos, bendícenos como iglesia, Señor, que podamos conocerte, que podamos crecer. Y también, Padre, te ruego por aquellos que tal vez están aquí en esta noche y no te conocen. Te ruego, Señor, que en tu gracia les llames y les salves para la gloria de tu nombre. Pedimos todo y agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Yo sé que esta parte por ahí es un poco más engorrosa, ¿no?, que cuando uno viene con la exposición más fluida, pero es necesario, hermanos, que hoy veamos aquí en el capítulo, y en parte de lo que hemos estado viendo, las herramientas provistas por el Señor para una correcta interpretación del texto, ¿sí? Partimos de la base siempre que la Escritura interpreta la Escritura, y vamos a ver cuál es el resultado de lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿no? Hemos visto cómo el Señor Jesús estuvo ordenando el pensamiento de los discípulos cuando ellos hicieron aquella pregunta, que en principio la dividimos en 3 partes. Allí en el versículo 3, ¿no? La habíamos visto, dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y identificamos ahí nosotros 3 preguntas básicas, ¿no? La primera: ¿cuándo serán estas cosas? Hablando Cristo de la destrucción y la desolación de Jerusalén. Y la segunda: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, como parte de la segunda, y del fin del siglo, ¿no? Que sería: ¿y qué señal habrá del fin del siglo? ¿No? Ahí está llamando. Muy bien, entonces ahí teníamos esas 3 preguntas, pero nosotros vemos que estas 3 preguntas en realidad
están divididas en dos temas principales, ¿sí? El primero, o la primera pregunta, más allá de que ellos lo supieran o no, esto es lo que Cristo hizo, ordenó el pensamiento y les mostró que son dos temas principales que, si bien están ligados en muchos aspectos, están claramente separados a lo que era el pensamiento de ellos. Recordemos, hermanos, que cuando ellos piensan y veían la magnificencia de los templos, de todo lo que se había hecho, y el concepto de que les digan no va a quedar aquí piedra sobre piedra, va a estar todo desolado, los llevó a ellos a pensar que eso tenía que ser el fin del mundo, que tenía que ser el establecimiento del reino del Mesías, etcétera, etcétera. Entonces ellos, ante eso que ya hemos estudiado la pregunta parte por parte, ¿no? ¿Qué señal habrá de tu venida, del fin del siglo? Bueno, Cristo empieza a ordenar el pensamiento de los discípulos para poder distinguir claramente los temas centrales de su pregunta, porque estos temas centrales de su pregunta están a lo largo de todo el pasaje que nosotros tenemos. Ahora, teniendo las claves y características puntuales de cada tema, nosotros podemos identificar de qué está hablando Cristo en el momento, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran las preguntas centrales? Bueno, dos preguntas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces, toda la respuesta de Cristo, hermanos, está empapada de estos dos temas, que si bien, como ya hemos visto, no son simultáneos, tienen muchos puntos en común que los ligan. Y tenemos que prestar atención a esto para poder distinguirlo cuando nosotros estamos viendo el pasaje en particular. Una cosa está ligada a la otra, hermanos, en el sentido, ¿en qué sentido está ligado, no? Por ejemplo, está ligado en el sentido del juicio. En el sentido del juicio las dos cosas están ligadas, porque cuando uno pregunta, ¿cuándo serán estas cosas? Esa pregunta tenía que ver con el juicio que Cristo había anunciado sobre la apostasía de Jerusalén, de los judíos en aquel tiempo. Entonces Dios iba a traer juicio sobre ellos. Por ejemplo, Lucas 21, 22. Ya volvemos a Mateo aquí 24, ¿sí? Vamos a ver algunos pasajes. Pero en Lucas 21, 22, un pasaje que ya hemos visto, decía en el 20: pero cuando vienes a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y veíamos que eso era el paralelo con la abominación desoladora. El versículo 21, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Particularmente aquí está hablando de la destrucción de Jerusalén en el año 70 por Tito Vespasiano. Entonces, dice el versículo 22, ¿por qué? Porque estos son días de retribución. ¿Sí? Estos son días en los que se le paga a cada uno conforme a sus obras. Este es el día en el que Dios viene a dar retribución por el rechazo al Mesías, por el rechazo a la salvación que Dios había establecido, por el rechazo a la palabra de Dios. Entonces Dios, ya colmada la maldad de ellos, viene a traer los días de retribución. Y eso es lo que está anunciando Cristo aquí. ¿Para qué? Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Nosotros estuvimos viendo las 70 semanas de Daniel y vimos todo lo que está haciendo referencia aquí. Entonces el juicio del Señor llega y tenemos la destrucción de Jerusalén en el año 70. Entonces, está ligado también, ¿en qué forma? En la forma del juicio al fin del siglo y la venida de Cristo. Nosotros hemos hablado ya del fin del siglo y de la venida de Cristo y vimos que la segunda venida de Cristo, ¿sí?, es simultánea con el fin del siglo presente. Vimos que toda la historia de la humanidad está dividida, según las Escrituras, en dos periodos, el siglo presente y el siglo venidero. Y que la venida de Cristo es el punto central que marca el final del siglo presente y da comienzo al siglo venidero. No hay más divisiones en las Escrituras. No hay más divisiones que uno pueda apoyar bíblicamente en las Escrituras y que uno pueda desarrollar. ¿Está bien? Entonces, teniendo eso en mente, vemos que está ligado por el tema del juicio. ¿Cuál va a ser el carácter de ese día en que Cristo venga a traer juicio sobre esta creación?
Fíjese en 2 Tesalonicenses capítulo 1, pasaje bien conocido por nosotros. Y encontramos aquí la misma terminología. 2 Tesalonicenses 1, vamos a leer este pasaje también y ténganlo en mente para cuando hablemos de la tribulación y de la angustia como características. 2 Tesalonicenses 1:6 dice así: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a quienes, a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y escuche, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Entonces está hablando de ese día en el que Cristo se manifiesta, en el que Cristo llama a todos los escogidos, como vamos a ver en un momento, y en el mismo momento viene con sus escogidos a traer juicio sobre el mundo que lo rechazó, a traer juicio sobre el mundo que no obedeció al Evangelio. ¿Que hay que obedecer al Evangelio? Arrepentirse y creer en la obra de Cristo. No obedecieron al Evangelio, entonces viene el juicio sobre ellos. ¿Qué pasó con los judíos? ¿Por qué vino el juicio sobre ellos? Porque no creyeron al Evangelio de Cristo, rechazaron al Mesías, colmaron la maldad y entonces vino el juicio que Dios tenía preparado y se cumplió todo lo que estaba escrito y anunciado, como vimos también en Lucas. Entonces hay una característica que está ligada a la otra en estos dos temas, grandes temas que está tocando Cristo aquí, y es la característica del juicio. También hay una unidad, están ligados en el sentido de las características predominantes previas al juicio. ¿Sí? También está esa unión. Por ejemplo, Mateo 23, que lo estuvimos viendo, fíjese el versículo 32, cuando Cristo les decía a los fariseos y a los religiosos: vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, de aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis, y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestra sinagoga, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Vimos que a la altura de la destrucción de Jerusalén, esto ya se había cumplido, desde el apedreamiento de Esteban y la dispersión de la iglesia, hasta el año 70. Versículo 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Características de rebelión en contra de Dios, de dureza de corazón, de no obedecer, obstinación, etcétera, etcétera, donde las personas están viviendo como ellos quieren, según sus propias reglas, dejando a Dios totalmente de lado. Esa característica. Y fíjense en el Lucas 17, aquí está hablando de las características en el día de la manifestación de Cristo. Texto que también hemos repasado. Lucas 17, 26, dice así: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. ¿Y cómo eran esos días? Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces muestra que esas características previas al juicio de Dios, eran las mismas, ¿no? Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, ¿qué vemos ahí, no? Dice, entró Noé en el arca y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Salió Lot y vino el juicio de Dios sobre Sodoma y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Y cómo va a ser eso?
Cristo se manifiesta, saca lo suyo y viene el juicio de Dios y destruye a todos. Eso es lo que encontramos en la historia de las Escrituras. Entonces, lo mismo pasó en el día del juicio sobre Jerusalén. Porque estaba advirtiendo Cristo acerca de la abominación desoladora, que vimos como Lucas lo traduce cuando ve a Jerusalén rodeada de los ejércitos. ¿Qué hizo? Los que creyeron salieron y luego vino el juicio y fue destruido Jerusalén. Entonces las características predominantes previas también son un sentido en el que están ligadas estas dos verdades. Después también la tribulación y la angustia de aquellos que guardan la fe. En el mismo capítulo 24 de Mateo, por ejemplo, hay muchos textos que ya hemos visto, hermanos. Entonces os entregarán a tribulación, versículo 9, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, dice, por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Y eso lo vimos como una característica de toda la era, y característica antes de ese tiempo. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, en Juan 16:33, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces vemos que es una característica que se extiende y que va a ser así a lo largo de toda la era, ¿verdad? Entonces, también vemos que hay otra característica en que están ligados, es de los que se oponen al reino de Dios y la apostasía. Entonces, ellos mismos rechazaron el reino de Cristo, rechazaron a Cristo como el Mesías, ¿verdad? Y así va a ser en el final. Van a apostatar de la fe y esta apostasía va a ir en crecimiento, como veremos a continuación. Pero, por ejemplo, en los versículos 11 y 12, Cristo en este espacio, que del versículo 4 al 14, donde describía esas características de la era evangélica, dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces eso representa la apostasía, que va a ir en un crecimiento continuo. Sabemos que el amor nunca deja de ser. Entonces, si se enfría y desaparece es porque tampoco es un amor real, es una simple religión que se va desvaneciendo cuando viene la tribulación y la angustia. ¿Sí? Así es como está detallado. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque Dios es el que lo sostiene, porque ese amor es verdadero y porque Dios nunca abandona a los suyos. Entonces, ahí se ve esa parte, y en los versículos 23 al 28, uno lee así. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y es maravilloso como lo resalta aquí. Los escogidos de Dios son imposibles de engañar. No es posible. Entonces, como eso es imposible, se hace esta hipérbole, ¿no? Se traspola y uno ve a los escogidos siendo imposible, pero también ve que en ese mismo nivel están las señales, los prodigios, ¿no? Son tan fuertes, que la gente los cree. Y si fuera posible, convencería a los mismos escogidos de que esos prodigios, esos milagros, esas señales vienen de Dios. Pero es imposible porque son sus escogidos y porque Dios es el que los guarda y Dios es el que los libra de creer y los libra de la mentira. Entonces dice, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. ¿Sí? Y hemos visto algo de esto el jueves pasado, y enseguida vamos a ver este pasaje otra vez. Así que sigo. Hermanos, al hablar de las similitudes en estas características generales de estos temas y los tiempos del juicio, las características particulares de cada uno son las que nos van a marcar la diferencia en la interpretación del texto. Hay tanta similitud que uno puede estar como divagando y no definiendo nada. Ahora,
también, hermanos, seamos honestos y pensemos en esto. Es muy difícil para nosotros determinar lo que va a pasar en el futuro. Si ustedes recuerdan, en la primera venida de Cristo, era muy difícil para ellos determinar. Tenían indicios, tenían textos claros, pero el día, la hora, la persona y todo lo demás no se pudo determinar hasta que ocurrió. Ahora, cuando ocurrió, entonces vieron que todas y cada una de las características estaban cumplidas. Nosotros estamos en una misma situación. Estamos asomándonos hacia el futuro por la gracia de Dios y por este mensaje profético de Cristo. Podemos ver esas características, ¿verdad? Podemos ver algunos detalles, pero nosotros no podemos definir ni día, ni hora, ni momento, ni algo con precisión. Y si alguno lo dice aquel que cree saber algo, aún no sabe nada como es debido, ¿verdad? Entonces, con el debido respeto a las Escrituras, nosotros tratamos, en base a lo que Dios nos da, y sabiendo que la Escritura interpreta la Escritura, de mantenernos en el texto y aprovechar estas características particulares que nos ayudan a diferenciar de qué momento está hablando el Señor. Cuando vemos estas características generales, muy similares, uno piensa, por ejemplo, en lo que describió Cristo en los versículos anteriores: las continuas guerras, pestes, hambres, terremotos, tribulación, apostasía, falsos cristos, falsos profetas, son características, hermanos, de toda la era evangélica. Amén. Toda la era evangélica. No son señales del final, ¿sí? Son características de toda la era evangélica, o sea, todo el tiempo que está comprendido entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo, que es el final del siglo presente. Entonces, ¿cuál es la característica? Que en todo ese tiempo, estas cosas, como dice en los versículos anteriores del capítulo 24, dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, en el final del versículo 6, y también dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores, pero estas cosas no son señales del fin, sino que son principios de dolores, y sé que esto ya lo hemos hablado varias veces. Ahora, dentro de estas cosas, ¿cuál es la aclaración y la advertencia que hace Cristo? Es con referencia a la abominación desoladora. Por eso cuando llegamos al versículo 15, vimos claramente, cuando decía, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Recuerden que hasta ahí Cristo les mostró, estas no son señales del fin del mundo, entonces que haya guerras y que haya todas estas cosas, no significa que mi venida está cerca. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes vean la abominación desoladora, no piensen que es el fin del mundo, sino que es un momento para huir de ese lugar y ser librados de esa muerte segura y del juicio que va a venir sobre toda esta nación y sobre todo Jerusalén, ¿verdad? Entonces, él les dijo acerca de la abominación desoladora, que es en contraste con lo que había dicho en el capítulo 23, versículo 36, de cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Él les dijo, va a venir sobre esta generación. Todas estas cosas, el colmar la medida de la maldad y el derramamiento de la ira de Dios en juicio, va a venir, todo esto vendrá sobre esta generación, ¿sí? Entonces ahí está una característica particular que habla de algo que ya ocurrió ahí en el año 70 en Jerusalén. Después, las señales y milagros y prodigios, hermanos, falsos cristos y profetas, son características de toda la era, Ahora, Mateo capítulo 7 nos ayuda un poco con eso. Cuando nos habla de los falsos maestros, y dice que por su fruto los conoceremos, Mateo 7, versículo 21, dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y fíjense que el Señor no les dice, ustedes son unos mentirosos, que de hecho igual lo son, pero no les dice eso, ni les dice que lo que están diciendo no es verdad. Dicen, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces es una característica, ¿sí?, de el tiempo de la era evangélica. Pero en contraste con esto, encontramos que la venida, hermanos, de Cristo será repentina. Repentina, versículo 27 de Mateo 24. Porque fíjese, está hablando de estas señales, prodigios, milagros, falsos cristos, falsos maestros, ¿sí? El 26 dice, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. El 27 dice, ¿por qué no lo tienen que creer? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Repentina, momentánea, visible, delante de todos los hombres. No habla de nada en secreto, no habla de nada oculto. Un rayo no se puede ocultar, no puede quedar escondido, no puede ser algo que no se vea. Y también marca, fíjense en particular, ¿no?, que esta venida de Cristo será acompañada de señales, pero estas señales no son señales previas, no son señales que advierten la venida de Cristo, no, son señales que son simultáneas a la venida de Cristo, que acompañan la manifestación de Cristo. ¿Está bien? Entonces, fíjense en el texto, el versículo 29, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y esto nos recuerda a lo que dice Apocalipsis capítulo 1. Y también nos recuerda a cuando el Señor se va en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Versículo 11, cuando los ángeles dijeron, ¿por qué miráis hacia el cielo? A este Jesús, así como lo habéis visto ir, así lo vas a ver venir en las nubes. Y cuando Juan escribe en Apocalipsis, inspirado por Dios, el versículo 7 del capítulo 1 dice así, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Todo ojo le verá. No hay ningún lugar en las Escrituras que diga que viene con las nubes y que algunos lo van a ver y otros no. Y que algunos van a estar con él y otros no. Dice claramente la Escritura que aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Harán lamentación, ¿por qué? Porque es el día del juicio. Los que le traspasaron, los que lo negaron, los que lo rechazaron, en ese momento se lamentarán al ver que él sí era el Mesías prometido, sí era el Salvador, y ya no habrá tiempo para el arrepentimiento, porque el pueblo de Dios ya habrá sido quitado, y en ese momento vendrá el juicio sobre ellos, y todos harán lamentación por no haber creído en Cristo. Entonces, vemos que la venida será repentina, que va a ser acompañada con señales simultáneas, y vemos algo más que se describe aquí, fíjense, en el versículo 31 de Mateo 24. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos. ¿Ves? Está ligado con esa venida repentina, acompañada de esas señales simultáneas. Juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo a los otros, ¿sí? Ahora vamos a ver otros textos. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Hoy mencionaba nuestro hermano Walter algo de este texto, como los otros que no tienen esperanza, ¿verdad? El versículo 15 de 1 Tesalonicenses 4 dice así, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
¿sí? Este es un llamado a todos los escogidos, a todos, los que están vivos en el momento y los que ya están muertos en Cristo, resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que habían muerto en Cristo, ¿sí? En las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces uno dice, bueno, así estaremos siempre con el Señor. Y dice, no, pero eso es porque lo vamos a recibir en el aire. Ok, entonces vamos a estar para siempre en el aire con el Señor. No creo que eso sea consistente con lo que las Escrituras enseñan acerca de nuestro estado eterno con nuestro Señor, ¿verdad? Lo que quiere decir es que esa presencia, esa manifestación gloriosa del Señor va a ser simultánea a que nosotros estemos con Él, y como vamos a ver ahora en 1 Corintios 15, un texto que también hemos visto, hermano, 1 Corintios 15, versículo 51, dice así: aquí os digo un misterio, como dijimos el otro jueves, es una verdad que estaba ya planteada eternamente, pero que no había sido revelada. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Verdad? ¿Quiénes estaban ahí recién? Los que habían muerto en Cristo, resucitando, y los que hayamos quedado. Dice, seremos transformados en el aire, ¿verdad? Dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, como un relámpago, hermano. A la final trompeta, al llamado de Dios, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, fíjese, decía en Tesalonicenses, ¿no? Dice, y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y según 1 Corintios 15, ¿cómo van a resucitar? Incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. ¿Y por qué es necesario esa transformación, esa glorificación, esa esperanza de que habla 1 de Juan capítulo 3? Todo aquel que tiene esta esperanza de ver a Él cara a cara, de ser como Él es. Seremos como Él es porque lo veremos tal como Él es. Entonces Él vendrá glorioso y nosotros tendremos un estado glorioso. Entonces, resucitarán incorruptibles, nosotros seremos transformados, como dice 1 Corintios 15, 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está hablando de recibir los cuerpos glorificados, todo en ese mismo momento. Y también vemos que a ese tiempo, cuando los ángeles son enviados con gran voz de trompeta, volviendo a Mateo 24, se juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro. Vemos también que se juzga a los incrédulos. Acompáñenme por un momento a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Pero me tengan paciencia, hermano. Versículo 40 al 42, dice así: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. ¿Sí? La venida de Cristo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? Dice el versículo 49, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces viene el Señor Jesucristo con sus ángeles, como también vimos en 2 Tesalonicenses 1, en llama de fuego, con sus ángeles para darle descanso, reposo a los suyos. Los llama a sí mismo para ser glorificado en todos sus santos, como también describe 1 Tesalonicenses capítulo 2, y al mismo tiempo para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es un momento
de salvación para los que confían en el Señor y un momento de condenación para los que rechazaron a Cristo. ¿Está bien? Entonces un momento simultáneo. Ahora, avanzamos un poquito más, ahí en el capítulo 24. Cuando hablamos de la gran tribulación, ¿sí? Y voy a ver esos dos pasajes, o mejor dicho, el pasaje que habla de la mega tribulación. Mega es una palabra en griego para hablar de algo más grande de lo habitual. Dice el versículo 20, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces acá hablamos de una gran tribulación. Vimos que en la destrucción de Jerusalén hubo una tribulación que no tuvo punto de comparación. Vimos que murieron más de 1.100.000 judíos, vimos todo lo que pasó en el asedio, la destrucción de Jerusalén. Fue horrendo, los hechos históricos así lo revelan, pero vimos que estas características están ligadas con toda la era. ¿Está bien? Entonces, la tribulación no fue exclusiva de ese momento y luego se terminó, sino que la tribulación, como lo vimos ya en el texto, es una característica de toda la era evangélica hasta el final. Y vimos que estos son principios de dolores. ¿Y cómo son los dolores? Aquí hace referencia a dolores de parto. ¿Cómo son los dolores de parto, hermanos? El principio de dolores es un dolor que viene más suave, y esto lo digo con conocimiento de causa, y empieza a ir en aumento, ¿no? Empieza a ir en aumento. ¿Por qué? Porque uno sabe que cuando van en aumento, cada vez se acerca más el momento del alumbramiento, ¿sí? Ahora, en nuestro caso, nosotros sabemos, un embarazo dura 9 meses, un poquito más, un poco menos, depende del cuerpo de cada uno. Me acuerdo cuando nació Rocío, que Moni empezó con los dolores, pero no queríamos ir hasta que, digamos, Rocío ya nos estuviera saludando, ¿sí? Entonces, íbamos tomando el tiempo, ¿sí? Mujeres que tuvieron partos normales, van tomando el tiempo de las contracciones, ¿verdad? Entonces las contracciones tienen una característica, son cada vez más seguidas y cada vez más fuertes, pone toda la panza dura. Eso muestra que ya llega el tiempo de dar a luz. De la misma forma, hermanos, con la terminología que está usando Cristo, describe que todo esto es un principio de dolores que van en aumento. Ahora, esto no es como un parto, es para que nosotros entendamos que estas cosas que en aquel tiempo evidentemente dolían de una forma y que hoy han crecido y que se han multiplicado y que vienen en aumento, a lo que va a llegar a un punto, hermanos, donde esa tribulación se va a hacer insoportable. Ahora, si usted me pregunta cuándo es el día y la hora, yo no lo puedo decir. Si usted habla hoy aquí, en este lugar, ¿no? Buenos Aires, Argentina, acá en Ciudadela, dice gran tribulación y dice, yo la estoy pasando bárbaro, ¿verdad? Puedo hablar de Cristo libremente, puedo abrir mi Biblia, me puedo congregar, puedo predicar el Evangelio, pero no es así en todo el mundo, mis hermanos. No todos nuestros hermanos gozan de la misma libertad en Cristo. No todos nuestros hermanos gozan de los mismos privilegios de poder tomar 1 o 2 días en la semana para reunirme con mis hermanos, a hablar libremente de nuestro Salvador y edificarnos mutuamente en Cristo. No es así. Hoy, hermanos, en este mundo actualmente hay personas que mueren por el Evangelio de Jesucristo. Hay personas que son perseguidas por el Evangelio de Jesucristo y que tal vez hoy podrían expresar un poco mejor lo que es el concepto de tribulación. Como hoy decía nuestro hermano, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, dijo Pablo en Hechos 14:22. Y Pablo citó eso para consolar a los hermanos en las iglesias que ellos habían establecido, recién establecidas las iglesias. Y cuando vuelve a pasar la angustia que ellos estaban pasando porque estaban siendo perseguidos por lo de su nación, porque los estaban despojando de todo por el nombre de Cristo, Él viene en aquel tiempo ya, hermanos, y les dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios.
Y eso, hermanos, ha ido y va en aumento, en un aumento constante. Nosotros hoy, como dije recién, la estamos pasando bien, la estamos pasando bien. A veces nuestras tribulaciones y nuestras angustias son por cosas personales, por problemas personales, situaciones de salud, de enfermedad, de ese tipo de angustias, pero nosotros, hermanos, no estamos padeciendo por el nombre de Cristo. Amén. Algunos de nosotros le han pegado, metido preso, quitado todas sus posesiones por decir que es cristiano. No lo creo, mis hermanos. Pero en otros lugares del mundo esto está pasando. Esto está pasando. Entonces, esta tribulación va en aumento. Y en ningún lugar dice que necesariamente tiene que ser en todos lados, al mismo tiempo, el mismo día, ¿verdad? No pasa eso. Es una característica de la era. Y como este principio de dolores va en aumento, va en aumento. Entonces esta gran tribulación se muestra que también, ¿sí?, como estas características en las cuales están ligadas, pero que distinguimos, hay una gran tribulación sobre el final de la era. ¿Por qué? Porque va a ser el punto más alto. Va a ser el punto más alto. Entonces, en ese sentido, va a ser una tribulación mayor que toda la que hubo hasta ese momento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el versículo 29, fíjense en que dice que esta gran tribulación precede a la venida de Cristo. Pero de ninguna manera se determina el tiempo. Dice el versículo 29, e inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y después sigue hablando de la venida como ya hemos leído, ¿verdad? Entonces, cuando dice inmediatamente, euteos, es una palabra que marca premura, pero también Marcos usa una palabra que es eutis, que es una forma más suave de la palabra, ¿sí? Donde habla como de pronto. No es lo mismo decir inmediatamente que decir pronto. El Señor Jesucristo dijo, aquí vengo en breve, ¿verdad? Pero ¿cuánto ha sido breve para nosotros? Dice, aquí vengo pronto, pero ¿cuánto ha sido pronto para nosotros? Entonces, aquí dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, todas las señales que acompañan, y con la ayuda del Señor las estaremos estudiando, por lo menos las dos cosas que apoyan las Escrituras, ¿sí?, con respecto a estas señales. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto simultáneamente, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y esa señal es la venida visible de Cristo en las nubes y todo ojo le verá. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo a las nubes del cielo con poder y gran gloria. Muy bien. Otra cosa, hermanos, la apostasía, como ya hemos visto, es una característica de toda la era. Fíjese, el versículo 25 dice, ya os lo he dicho antes. Entonces, Cristo está haciendo esta advertencia, le está diciendo, miren, esto que pasa, esto me hace acordar al pasaje de Juan, capítulo 16. Un momento, y ya volvemos aquí. Juan, capítulo 16. Versículo 1 dice así, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Otra traducción podría ser para que no sean ofendidos, ¿sí? Para que no se ofendan cuando de repente las cosas no vayan como uno siempre piensa en lo ideal, ¿no? Dice, qué bueno, ahora voy a compartir a Cristo con todo el mundo, y de golpe te empiezan a perseguir, a matar, a matar a tu familia, etcétera, etcétera, como pasó con ellos, ¿no? Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de la sinagoga, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y eso me recuerda las palabras de Saulo de Tarso, ¿no? Él pensaba que estaba sirviendo a Dios cuando perseguía a cristianos. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y Cristo dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Entonces yo estaba con vosotros, los consolaba, pero ahora me voy a ir. Y ustedes tienen que saber que estas cosas van a pasar.
Este es el mismo pasaje que termina diciendo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que Cristo marca aquí en el versículo 25 de Mateo 24? Ya os lo he dicho antes, estaba hablando de los que se iban a levantar. Pero si se fijan los versículos anteriores, en el 4, cuando Él empieza a responderle la pregunta, dice, Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Se los estoy diciendo antes. Es una advertencia que Pablo también comparte, ¿no? En Colosenses dicen: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, ¿verdad? Es una advertencia, siempre estar atento. Dice en Efesios 4, cuando habla de que tenemos que crecer y que tenemos que ser arraigados para no ser arrastrados por todo viento de doctrina, ¿no? Por estratagema de hombres que usan con astucia las artimañas del error. Engaño. Entonces Cristo dice: mirad que nadie os engañe. Y les da la respuesta. Y en el versículo 6 dice: oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis. También Cristo dijo ahí en Juan 14: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces tengan paz, confiando en mí y creyendo a mis palabras. ¿Sí? Y avanzando, bueno, versículo 11 dice, y engañarán a muchos, hablando de los falsos profetas que se van a levantar. Y en el 24 otra vez, se levantarán falsos cristos, falsos profetas, señales, prodigios, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que dice Cristo? Ya os lo he dicho antes. No se dejen llevar, no se dejen impresionar por esas cosas. Hermanos, estamos viendo un tiempo donde el cristianismo se ha vuelto muy místico, ¿sí? Donde el cristianismo se ha vuelto místico en casi todas sus prácticas. Cuando quiere saber la voluntad de algo, dice: encuentro la voluntad de algo porque tengo paz en mi corazón. ¿Sí? Ya hemos hablado de estas cosas. Entonces se vuelve místico. No, creo que es la voluntad de Dios porque Dios me abrió las puertas. Bueno, puede habérselas abierto Satanás también. ¿Sí? Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, en ese misticismo que hoy tiene la iglesia en su comportamiento, puede ser engañado, porque vienen estas personas que hacen señales, milagros, o tienen palabras muy lindas, y tratan de decir que ellos son de Cristo. Y así engañan a muchos. Pero algo que le digo siempre a los hermanos: quédese tranquilo, porque si es de Dios, no se le va a perder. Puede estar en un lugar donde lo están engañando, donde se enseña el error, pero Dios lo va a guardar y lo va a llevar a su tiempo a la verdad. Se la va a mostrar en su gracia y lo va a llevar a la verdad, a la búsqueda de la verdad. No porque la verdad esté en un lugar, ¿sí? Sino porque Dios cuida lo suyo y los va a llevar a la verdad. Eso es algo que no va a fallar, porque Dios no falla. Entonces Cristo le dice: esto va a pasar. Ya os lo he dicho antes. Ya se los advertí. ¿Por qué? Porque conozco todas las cosas, porque lo sé de antemano. Entonces, hermanos, avanza la era, avanzan los dolores, avanzan los conflictos van en aumento. Las sectas, porque eso es lo que representa esto: falsos cristos, falsos maestros. Con la ayuda del Señor hablaremos del anticristo también, según nos plantea las Escrituras. Entonces las sectas irán en aumento, la apostasía va a ir en aumento, la tribulación va a ir en aumento. Ahora, no sabemos cuál es ese punto más alto donde todas estas cosas van en aumento, ¿sí? Lo que sí sabemos, hermanos, es que en ese punto más alto, súbitamente, viene Cristo. Y se terminó. Eso es lo que sí podemos decir, según la enseñanza de las Escrituras. En el punto más alto de esos dolores de parto, viene Cristo. El día y la hora, hermano, ninguno lo sabe. El Padre lo puso en su sola potestad. Y mal haríamos nosotros en tratar de andar averiguando, haciendo cuentas, ¿en base a qué, mis hermanos? Porque Cristo claramente dice: esto ni los ángeles, ni yo, mi Padre que está en los cielos, nadie más. Y nosotros, hombres finitos, pero más inteligentes que Dios, más astutos, le vamos a sacar a Dios de mentira a verdad para tratar de averiguar y decir: mira, viene tal día, tal hora, en tal lugar, y ahí vamos a estar esperándolo. No, hermanos, esta gente que ha hecho del Evangelio ciencia ficción para atraer a las personas hacia sí mismo, servirse de ellos y sacar provecho de ellos. Cuando en realidad esta enseñanza de Cristo, hermanos, es para decirle: no se dejen llevar por todas estas cosas. Hay una tarea en la que se tienen que ocupar,
es predicar el Evangelio a todas las naciones. Hay una tarea en la que se tienen que ocupar, es anunciar mis virtudes a un mundo que está en tinieblas. Hay una tarea en la que se tienen que ocupar, darle la gloria a Dios. No dejen que estas cosas los engañen, no dejen que estas cosas le pongan dudas en el corazón, turbándolos. No, estas cosas van a pasar, pero yo voy a estar con ustedes. Estas cosas van a ir en aumento, pero yo voy a estar con ustedes. Y cuando parezca que está todo perdido, y cuando el impío diga que hay seguridad y que hay paz y todo, repentinamente va a venir el Señor y todo se va a terminar. La venida del Señor será, como dice la Escritura, como ladrón en la noche. ¿Quién sabe cuándo va a entrar el ladrón a la noche? Claramente Cristo dice, piénsenlo, si usted supiera la hora que va a venir el ladrón, entonces va a poner guardia, va a cuidar, va a trabar, va a cerrar todo. Pero no es así, hermano. En el momento que uno menos lo espera, viene el ladrón. Entonces, Cristo no es el ladrón, no es el salteador, pero nos muestra con esa ilustración cuán repentina e inesperada será su venida. Entonces, cuando alguno venga y diga, ahí está, o acá está el Cristo, o este es el Cristo, dice, no le crean. Porque no va a ser como la primera venida, en humildad, en cuerpo, como nosotros. No. Esta va a ser una venida repentina, majestuosa, de la cual nadie va a estar, ¿cómo se dice? Ajeno. Gracias. Nadie va a estar ajeno. Todo ojo le verá. Y termino con esto, hermanos. Sé que se ha ido el tiempo, pero lo planteo como una pregunta. ¿Tercera abominación desoladora? Alguien me preguntaba con respecto a la abominación desoladora. En las profecías del Antiguo Testamento se plantea esto, y uno ve en Daniel cómo se plantea la abominación desoladora, cómo lo vimos, cómo se cumplió en Antíoco Epifanes, pero vimos que después, con el tiempo, y que no fue la cesación del sacrificio, ¿sí?, de Cristo, ya hablamos de eso, vimos con el tiempo, hubo otra abominación desoladora ahí en Jerusalén. Ahora, Antíoco Epifanes profanó el templo, puso la idolatría en el altar, ¿sí? Entregó ese templo a Zeus, puso la imagen ahí en ese lugar, los obligó a adorar a ese falso Dios y obligó a los judíos a adorarlo a él mismo. Quiso tomar el lugar de Dios. Ahora, la abominación desoladora, esa profanación fue en un lugar físico, donde se tenía que manifestar la presencia del Señor. Amén. Cuando uno ve los ejércitos rodeando a Jerusalén y Tito arrasa y devasta el lugar santo, ese lugar santo era un lugar físico, ¿verdad? Ahí, hasta ese momento, ese lugar fue devastado y desolado bajo la idolatría. Ellos llegaron con todos sus estandartes idolátricos, con todo su emperador como si fuera un dios al que adoraban y atribuyéndole a él, que ni siquiera estaba con ellos, esa victoria y esa conquista de Jerusalén, ¿verdad? Ahora, esta es la realidad. Hoy no hay templo físico, hermanos. No hay templo físico. Hoy no hay un altar físico donde esto pueda pasar. Hoy no hay un lugar santísimo tras el velo físico, ¿no? Hermanos, sabemos que el velo fue roto, que el camino al lugar santísimo fue abierto por medio de la obra de Cristo. Y hermanos, entonces, ¿dónde se vería la abominación desoladora si ocurriera hoy? ¿Dónde se manifiesta, hermanos, la presencia del Señor? ¿Dónde, hermanos, se ofrecen los sacrificios aceptos al Señor en este día? Y les comparto esto porque ese es el lugar donde hoy se está sufriendo el mayor ataque por medio de la apostasía. ¿Por qué, hermanos? Porque 1 Timoteo 3:15 dice que, ¿cuál es la casa del Dios viviente? La iglesia. ¿Dónde habita Dios? En medio de su pueblo. ¿Verdad? La iglesia es la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hermanos, 1 Corintios 6, 19 y 20 dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Que fuimos comprados por precio, fuimos comprados por sangre y que tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu son de Dios. ¿Y dónde habita Dios? En este templo.
Por consiguiente, cuando nosotros estamos reunidos, somos la casa del Dios viviente. Porque Él habita en nosotros. Él lo ha hecho así. Está habitando en nosotros. Y 1 de Pedro 2:5, lo leo. Dice así: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Quién es el altar hoy? Nuestro Señor Jesucristo. Es llevando nuestras vidas a ese altar, ¿verdad? Del que habla Pablo en Romanos 12, cuando nos presentamos voluntariamente como sacrificios vivos, santos, agradables a Dios, muertos a nosotros mismos, pero vivos para Dios, haciendo su voluntad. Es ahí, en ese altar, donde hoy se entrega lo agradable a Dios. Aquí en Hebreos, unas hojitas antes, el capítulo 13, versículo 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y el versículo 20 dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, hemos hablado de esto, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿dónde habita Dios? En la iglesia. ¿Dónde se manifiesta su presencia? En el templo, que son nuestros cuerpos que Él compró al precio de la sangre de Cristo. ¿Dónde se ofrecen los sacrificios hoy? En el altar de nuestro Señor Jesucristo, y solamente por medio de Él son aceptables a Dios. ¿Dónde piensa usted que va a apuntar la apostasía? ¿Dónde piensa que se está ubicando hoy la apostasía? ¿Dónde piensa usted que se está poniendo hoy esa abominación desoladora? Hermanos, un falso evangelio que quita a Dios el centro, el hecho de que Él sea la razón de todo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El hecho de que un falso evangelio le quite ese lugar a Dios y que coloque en ese lugar, hermanos, al hombre, siendo un evangelio centrado en el hombre, donde el hombre es el que tiene la potestad de decidir si es salvo o no, si va a obedecer a Dios o no, si Dios es Señor o no, donde los hombres son reconocidos por sus méritos, donde los hombres son aplaudidos como grandes siervos de Dios. Ese evangelio centrado en el hombre, hermanos, prepara el camino para una apostasía cada vez más cruda que niega a Dios y su gracia para exaltar a los hombres. Hoy los hombres viven de esa exaltación y se sirven de todos aquellos que ponen los ojos en los hombres, queriendo ser como esos grandes siervos de Dios en lugar de querer ser como su Señor Jesucristo. Quiero leer Gálatas 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Escucha esto, mis hermanos, yo sé que lo conocen bien. No que haya otro, para seguir un evangelio diferente. Entonces uno podría decir, pero Pablo, ¿que hay otro evangelio? Y enseguida aclara, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Sabe cuál era la perversión del evangelio de Cristo? En Gálatas, el legalismo. El hecho de querer ser mejor que los demás por medio de las obras. La perversión del evangelio de Cristo acá era querer agregar obras a la gracia de Dios. Era el hecho de querer ser más aceptables que otro delante de Dios por la vida que llevaban, en lugar de hacerlo para la gloria de Dios. El legalismo era lo que estaba pervirtiendo aquí el evangelio. Dice el versículo 8, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Escuche, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Cuál es la razón por la que haces todas las cosas en tu vida? ¿Cuál es la razón por la que tomas las decisiones? ¿Cuál es la razón por la que te levantas y te acuestas? ¿Cuál es la razón por la que compartes con tu familia? ¿Cuál es la razón por la que vas a trabajar? ¿Cuál es la razón por la que vas a estudiar? ¿Para agradar a los hombres o para agradar a Dios?
¿Para agradarte a ti mismo, logrando lo que quieres, o para la gloria de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Y hermanos, para terminar, Judas lo dice de esta forma. Amados, versículo 3 de Judas. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y escuche, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Sacó al pueblo de Egipto, lo salvó, pero los que no creyeron no entraron, hermano. Dios es el único soberano y la única forma de salvación es por pura gracia. ¿Dónde creen que se vería la abominación desoladora de nuestro tiempo? ¿Dónde creen que estaría? Hermanos, no dejemos de poner los ojos en Cristo. No dejemos de predicar y de anunciar y de vivir que todas las cosas que podemos hacer, todas las cosas buenas, hermanos, son nada más que por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Y que si hay algún mérito en algo, es para la gloria de Cristo, porque de Él procede y para Él es. Hermanos, es por eso que Cristo murió en la cruz del Calvario, es por eso que Cristo pagó por todos los pecados, es por eso que Él fue sepultado y que resucitó, porque no había forma en que el hombre pudiera ser salvo por sus medios. Nuestra fe completa tiene que estar en esa obra de Cristo, para salvación y para vivir el resto de nuestros días hasta que le veamos cara a cara y seamos tal como Él es. ¿Dónde está puesta tu confianza en este día? ¿Dónde está afirmado tu corazón? ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que te está llevando al Señor cada día? ¿La religión? ¿Ser una mejor persona? ¿O la gratitud y la exaltación del único que merece la gloria, nuestro Señor Jesucristo? Vamos a orar y que el Señor nos dé sabiduría y ayuda. Padre, gracias. Gracias por Cristo y por su obra. Mi Señor, gracias por guardarnos en este tiempo. Oh Padre, no sabemos el día y la hora, pero sí sabemos que Tú vendrás. No sabemos si estaremos vivos o habremos muerto, pero sabemos que ese día nos reuniremos contigo. Ya en nuestro estado eterno, nos gozaremos contigo por toda la eternidad. Nos gozaremos al ver Tu gloria. Nos gozaremos, Señor. Seremos consolados por todo lo que Tú eres. Te alabaremos y Te honraremos eternamente, Señor. Estaremos a Tu lado. Pero, Padre, también recordamos que nos has enseñado que ese día vendrá el juicio sobre todos los que no creyeron ni Te obedecieron. Mi Padre, mientras hay tiempo, Te rogamos que tengas misericordia. Que una vez más en Tu gracia extiendas Tu mano y salves a los que no Te conocen. Mi Padre, llámalos para la gloria de Tu nombre. Dales la gracia para responder al llamado del Evangelio. Y Señor, fortalece a Tu iglesia para vivir como es digno de Tu nombre. A ser columna y baluarte de la verdad del Evangelio de Cristo. A defenderla con nuestras vidas, aun si eso significara el mismo costo de ello. Gracias, Padre, por todo. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente.